Hola, buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte, miércoles 8 de noviembre. Damos gracias a Dios, todos los miércoles son días de arpa y copa en la iglesia, días de oración y alabanza, sin parar, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay personas, hay líderes orando, intercediendo, alabando a Dios en todo tiempo y en todo momento, eh, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que todos los miércoles damos gracias a Dios, no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Dios es misericordioso, tiene misericordia de nosotros y nos esfuerza y nos alienta a buscarle sin desmayar. Entonces vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su presencia en medio de nosotros, por las oraciones que hoy subieron delante de su trono y vamos a hacer la meditación de esta noche. Así que la invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por el día de hoy, por las oraciones que se presentaron delante de ti en nuestra iglesia. Que tú sigas teniendo misericordia de nosotros, sigas siendo bondadoso con nosotros, sigas siendo propicio también a nuestras oraciones y sigas obrando en medio de tus hijos. En esta noche te pedimos bendice a tu palabra. Sigue hablando a nuestras vidas y sigue hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta semana en las meditaciones hemos estado meditando en los jueces y hoy vamos a ver una historia de Jefté. Recuerde que lo que hemos dicho es que realmente los jueces, una segunda mirada al libro de los jueces, todos esos jueces, en su gran mayoría, fueron malos ejemplos, y a pesar de eso Dios les usó para liberar, traer liberación a su pueblo. Pero muchos de ellos cometieron muchos errores. Hoy vamos a leer la historia de Jefté. Fue usado por Dios para liberar al pueblo de Israel de los amonitas, pero vamos a ver también parte de sus errores y de sus desaciertos. Jefté lo vamos a encontrar en el libro de Jueces, en el capítulo 11. Yo les voy a leer la historia a partir del versículo 29. Dice así: el espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galaad y Manasés. Luego pasó por Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. Jefté cruzó donde estaban los amonitas para pelear contra ellos, y el Señor los entregó en su mano, y los hirió con una gran matanza desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades, hasta Abel Keramim, y los amonitas fueron sometidos delante de los israelitas. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpah, su hija salió a recibirlo con panderos y con danzas. Ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Esta historia nos está mostrando que estos jueces eran personas muy susceptibles al error. Evidentemente había algo en el pueblo de Israel en esta época de los jueces, que se había perdido el conocimiento acerca de quién es este Dios y cómo se le debe honrar y cómo se le debe de buscar. Y es claro en el libro de los jueces que no hay un liderazgo, que cada persona está como por su cuenta buscando a Dios. Y pasó que cuando salieron de Egipto, pues salieron bajo el liderazgo de Moisés. Cuando entraron a poseer la tierra, Moisés había dejado ese liderazgo en manos de Josué, pero después de que Josué lleva a cabo la conquista y el pueblo está en sus territorios, ya no hay un liderazgo visible. Y el libro de los jueces va a repetir una y otra vez. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso es tan importante el tener un liderazgo como cristianos y seguir un liderazgo sano que nos ayuda a conocer a Dios y a buscar a Dios. Porque si no, vamos a terminar por el mundo, como en el libro de los jueces,
cada uno haciendo lo que bien le parece y buscando a Dios pues a su forma. Si nosotros conocemos bien a Dios, de entrada sabemos que el voto de Jefté está errado. Nosotros no le ofrecemos cosas a Dios para que Dios nos haga favores. Dios no es un Dios que se mueva por conveniencias o por negocios. ¿Qué? Además, ¿qué le podríamos nosotros ofrecer a Dios? ¿Qué tenemos de valor para darle a nuestro Dios? No tiene el sentido. Tiene más sentido cuando nosotros conocemos a Dios, buscarle en humildad y pedirle a Dios que interceda por nosotros. Jefté le ora a Dios y le dice, si tú me das la victoria sobre los amonitas, pues yo te voy a ofrecer en holocausto, en sacrificio, a la primera persona que salga por la puerta de mi casa. Y Jefté tenía una sola hija, dice no tenía hijo ni hija, tenía una sola hija que se llamaba, se me fue, Mispa. eh, y, y entonces uno dice, pero ¿qué necesidad tenía? O sea, si tenía una sola hija, eh, la probabilidad de que su única hija saliera a recibirle de su casa era grande. Y, y él la intercambia por una victoria con los amonitas. Usted y yo conocemos a Dios. Sabemos que muy posiblemente, si Jefté no le hubiera ofrecido nada a Dios, pero le hubiera pedido la derrota de los amonitas para Israel, seguramente Dios la hubiera conseguido. ¿Qué necesidad tenía Jefté de prometerle algo a Dios? Y especialmente esto, ofrecer a alguien en holocausto. Cuando en el conocimiento de Dios sabemos que Dios no se sacrifica en personas. La única vez que Dios pide el sacrificio de una persona es a Isaac, al hijo de Abraham. Y la Biblia lo muestra como una prueba. Dios estaba probando la obediencia y la fe de Abraham. Y Dios después lo detiene, demostrando que Dios no es un Dios al cual se le sacrifican personas como a otros dioses en esa época, posiblemente a Baal era uno de ellos. Y, y hace falta que nosotros conozcamos bien a Dios para acercarnos con Él. Hoy en día la realidad es que hay muchos cristianos negociando con Dios, ofreciéndole cosas a cambio a Dios. Y la Biblia es clara en cuanto a que aquello que nosotros le prometemos a Dios no debemos de tardarnos en cumplir. Es mejor no prometer, es mejor apelar a la misericordia y a la gracia de Dios, a que Dios nos ayude, a que Dios nos libre, a que Dios nos sane, apelando a su gracia, a su infinito amor, a su misericordia y no tratando de hacer estos cambios y estos negocios. Finalmente, eh, la hija de Jefté dice que Jefté cumplió con lo que le había dicho a Israel, con lo que le había dicho a Dios, así vagamente nos dice en las escrituras acerca del voto que cumplió a Dios. Es importante conocerlo. Y es importante notar también en la Biblia, y lo hemos hablado acerca de esta época de los jueces, y precisamente de los jueces, entender que hay ejemplos en la Biblia que son malos ejemplos, que nos están enseñando, así, no, así es precisamente como no debemos de actuar, así es precisamente como no debemos de buscar a Dios. No es extraño que el libro de los jueces termine mal, el pueblo de Israel termina mal, en guerra, entre ellos mismos, con unos pecados y unas cosas eh, más inmorales que las naciones que eran paganas y no conocían a Dios. Ese es el peligro de no preocuparnos por conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? Y reconocer que Dios no es una persona con la cual nosotros negociamos, a la cual nosotros hacemos, como decimos coloquialmente, cambalaches y tratos y negocios a cambio del favor de Dios. Nada como apelar a su misericordia, como apelar a la gracia de Dios y que si Dios tiene misericordia de Dios, no, de nosotros, pues nos dé la victoria, así como debió haber sido la oración de Jefté. Si tienes misericordia de Israel, concede la victoria sobre los amonitas y sin necesidad de
de decir que algo se va más allá de eso. Con esta meditación en mente te voy a invitar ahora. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y aún también por los ejemplos de tu palabra. Sabemos lo difícil que es aprender las lecciones en el cuerpo de otra persona. Muchas veces hasta que no cometemos los errores nosotros mismos no aprendemos, pero danos la sabiduría a través de tu Espíritu Santo para leer estas historias y aprender de los errores de ellos y no cometer los mismos errores. Perdónanos si en algún momento hemos tratado de negociar contigo, ofrecerte cosas que podríamos nosotros ofrecerte a ti. Apelamos a tu gracia, a tu misericordia, para que sigas trayendo liberación a nuestra vida, para que sigas derramando tu gracia, sanando nuestras enfermedades y nuestras dolencias, proveyendo, Señor, para nuestras necesidades económicas, eh, cuidando de nosotros y de nuestras familias. Seguimos apelando a tu misericordia. Y si hay algo que en algún momento nosotros pudiéramos darte, que sea, Señor, en nuestra vida, nuestro servicio a ti, ser portadores de tu palabra, ser portadores de tu evangelio y de las buenas nuevas. Y más allá de eso, cuídanos de empezar a hacer negocios contigo, que solamente seas tú el que derrame su gracia y su amor para nosotros. Señor, te honramos y te bendecimos en esta noche dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Una vez más recuerden que este fin de semana, el domingo, salimos para el retiro de parejas en Río Negro, para que pues se apunten los que aún no se han apuntado, se programen y pues los que definitivamente no pueden ir o no van a ir, pues para que nos acompañen y nos respalden con sus oraciones en este fin de semana con el domingo y el lunes festivo. Que tengan un buen resto de semana y que el Señor les bendiga. Hasta luego.